buenas noches, queridos televidentes. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Vamos a Descubrir, y queremos recordarles que este es un programa coauspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Y como siempre, bienvenidos a su segmento Física Interactiva, y nos encontramos como siempre con la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todos ustedes que están en casa. Y acompañado siempre de Naomi. Buenas noches. Buenas noches. Bien, comenzamos entonces un tema interesante. Hoy vamos a hablar sobre los fractales. Exacto, fractales. Como ustedes lo han notado, la naturaleza en general sigue ciertos comportamientos, ciertos patrones que se podrían comentar de alguna manera, que son esos modelos matemáticos, se podría decir, que de alguna manera nos trazan una trayectoria y podemos verlos en diferentes escalas, y más o menos eso es de lo que vamos a tratar el tema de hoy en Física Interactiva con la licenciada Merly. Exacto, Naomi. Fíjense que existen patrones en la naturaleza, como usted mencionó. No sé si alguna vez han visto o se han percatado, por ejemplo, los brócolis, que ustedes tienen la rama de brócoli y luego arrancan un pedazo del brócoli y se mantiene de la misma forma, como que estemos viendo el brócoli en otra escala, en una escala más pequeña. Y si seguimos pedaceando el brócoli, obtenemos un brócoli más pequeño y con la misma estructura prácticamente. Bueno, hay similares estructuras, como estamos viendo ahorita, un árbol. Si nosotros podemos ver las ramificaciones de los árboles, también tienen como una imagen común a los rayos o truenos, ¿verdad? Ok, vean la ramificación, luego vemos los rayos y truenos, que prácticamente estamos viendo ramificaciones. De hecho, podríamos compararla con las raíces de los árboles también, ¿verdad? La misma estructura con los patrones que se mantienen. Ok, veamos una siguiente imagen, por favor. Prácticamente, también, por ejemplo, si nosotros viésemos a escala o desde un satélite los ríos que están constituyendo nuestra región de Honduras, pudiésemos ver mismos patrones repetitivos. Ahora, ¿a qué se debe esto? Pues la naturaleza, de hecho, de alguna forma, se restringe a repeticiones. Como si nosotros viésemos también el interior de nuestro cuerpo y viésemos las ramificaciones de los vasos sanguíneos, por ejemplo, en nuestros dedos o a través de nuestra piel, como vemos en esa imagen, vean la misma repetición de patrones. También si vemos algunas, por ejemplo, si pudiésemos ver nuestros pulmones, veríamos también la misma repetición de patrones, como las neuronas, por ejemplo, ahora toda esa red neuronal, y incluso podemos ver otros tipos de patrones que no necesariamente son ramificaciones, raíces o de gloses, ¿verdad? Como por ejemplo algunas constelaciones de nuestro universo mantienen formas muy similares a ciertas partes de nuestro cuerpo. Hay algunas, de hecho, constelaciones que tienen forma como de ojos o incluso colores interesantes, muy parecidos a tonalidades de nuestro cuerpo. Ok, y para comprender un poquito, ¿a qué nos referimos con fractal? Pues fractales realmente es una estructura geométrica repetitiva o una forma geométrica que en ocasiones se podría considerar que es irregular, es decir, que no tiene tanta estructura geométrica, pero que es irregular, y en diferentes escalas los patrones se van repitiendo. Por ejemplo, si nosotros vemos un patrón y luego este patrón, cuando nosotros disminuimos o aumentamos la escala, el mismo patrón permanece igual, entonces a eso le llamamos un fractal. Más o menos tiene que ver con una frase conocida, ¿verdad? Que se está haciendo cada vez más popular en este tipo de temas. Sí, como nosotros vimos una imagen, ¿verdad?, de la red neuronal, pues también han hecho similitud de las redes neuronales en comparación a cuando nosotros vemos lo que es el universo a gran escala. Entonces ahí tenemos la red neuronal, y ver el universo a grandes escalas, pues igual veríamos parecido a redes neuronales. Interesante cómo nuestra constelación o nuestro sistema de galaxias puede tener la misma forma visual, por decirlo así.
¿Y a qué se debe el término fractal? ¿De qué manera se podría decir que quién lo propuso y cómo es que ahora se conoce como tal nombre? Ok, fue Benoit Mandelbrot. Él fue un matemático, de hecho. Él propuso en 1975 las primeras estructuras fractales y se dio cuenta que cuando nosotros tomamos, bueno, algunas formas que en algún inicio se creía que no eran explicadas a través de ecuaciones matemáticas, se dieron cuenta que resolviendo dichas ecuaciones matemáticas resultaban figuras organizadas que realmente no estaban en desorden. En la naturaleza, por ejemplo, podemos ver en los girasoles, las semillas de girasol realmente crecen con un patrón repetitivo. Entonces, dichos patrones, de hecho, si nosotros incurrimos en repetir la misma ecuación matemática y la podemos simular a través de computadores, entonces obtendríamos patrones repetitivos. En nuestra naturaleza pues existen una multitud, infinidad de hecho de patrones que se comportan como fractales, estructuras, nuevamente mencionamos, estructuras geométricas que se repiten a diferentes escalas. Muy bien. ¿Desde hace cuánto se conoce, y siguiendo con el concepto de fractal, desde hace cuánto tiempo se conoce este término? Pues básicamente se asume que a principios del siglo XX empezaron a proponerse estos patrones, pero no fue hasta 1975 pues que Mandelbrot acuñó este término como tal y se le atribuye a él como el padre de los fractales. Y bueno, también esta frase, esta palabra viene del latín fractus, que significa fragmentado. Una estructura fractal es una matemáticamente su base su base matemática es un número fraccionario, o sea, no es un número entero. Sí, una cosa que tengo una duda yo. Sabemos que en la naturaleza se pueden ver esos tipos de patrones, sí, estos fractales, ¿verdad? Pero como a nuestra aplicación en la vida diaria o en la vida cotidiana, ¿de qué manera nosotros podemos saber de que estamos utilizando fractales? Sí, la verdad, al inicio, al hablar de este término, uno piensa, bueno, son ecuaciones matemáticas, la naturaleza lo repite y esto y lo demás. Pero fíjense que más o menos en el 2005 hubo un físico que se dedicó al campo de la medicina también, y pues él encontró que existen células cancerígenas o los tumores, de hecho, que cuando ellos van creciendo en forma característica de un fractal. Y de hecho, algunas personas creen algunos científicos creen que los tumores crecen exponencialmente, pero no, estos crecen en forma lineal, o al menos los que este científico estuvo estudiando, crecen en forma lineal, y es decir, que su diámetro interno se va expandiendo en forma lineal a su diámetro externo. Él hizo diferentes tipos de investigaciones e incluso hizo experimentos con ratones. A un ratón le inyectó un fármaco llamado G-CSF y entonces se dio cuenta que producía neutrófilos que lo que hacían era ocupar los espacios libres que el tumor todavía no había invadido. Entonces así redujo el crecimiento de los tumores. Años posteriores a ello, se hizo la prueba con una persona que tenía cirrosis ya avanzada. Entonces le inyectó el mismo fármaco y esta persona poco tiempo después, en semanas, ya estaba incluso trabajando nuevamente. Entonces, esa es una de las aplicaciones. De hecho, también se están estudiando bosques, por ejemplo, cómo el crecimiento de los árboles crecen manteniendo un patrón y cómo estos árboles realmente están representando o les está afectando su crecimiento el calentamiento global, y cómo ciertos árboles están manteniendo su estructura fractal para su supervivencia. O sea, la naturaleza parece que está, de alguna forma, está usando en forma inteligente esta repetición de fractales. Y bueno, también si hablamos de tecnología, nosotros podemos ver la evolución en los teléfonos, ¿verdad? Hoy en día, pues nosotros podemos usar
teléfonos muy inteligentes, súper portátiles, de hecho también pequeños, ¿verdad? A diferencia de antes, que eran teléfonos realmente de tamaño considerable. Y eso es precisamente porque existen las antenas de o placas fractales. Estas placas fractales prácticamente lo que hacen es reducir el espacio de almacenamiento. Entonces, al utilizar menos espacio y con mayor capacidad de almacenamiento, entonces dichos dispositivos pueden ser incluso más portátiles, más pequeños. Significa entonces que los fractales los podemos encontrar en diferentes campos, en la ciencia, exacto, en la naturaleza, en la medicina, en la que de hecho, exacto, nosotros podemos ver la importancia que tiene el estudio de fractales. Al parecer, pues nos movemos, nuestra vida está regida por patrones, estructuras repetitivas que de hecho podemos o se puede encontrar modelos matemáticos para explicar estos tipos de repeticiones. Y qué interesante que a pesar de que no conocemos el término, que nuestros televidentes tampoco conocen tanto, o no conocían tanto el término, saber de que estamos de alguna manera relacionados y que esto se ve hasta en nuestro cuerpo. Es interesante conocer este término y saber que nuestra vida cotidiana tenga que ver con fractales. Así es. Interesante, algo que no sabíamos, personalmente no lo sabía, pero es algo con que nos relacionamos a diario, ¿no? Así que interesante el tema de hoy. Sí. Así que a ustedes le invitamos que continúe con nuestro programa. Vamos a continuar más con Vamos a Descubrir y nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Por favor, no nos cambie, regresamos. Bien, gracias por continuar con su programa. Vamos a descubrir. Bienvenidos a su segmento Química para Todos y en esta ocasión nos encontramos con la licenciada Rosana Bulnes, a quien saludamos. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante como esos que siempre usted nos trae para comentar y hoy vamos a hablar sobre el té y su composición química. Sí, fíjese que la verdad es que el té es una de las sustancias o de los... lo que nosotros más consumimos en las casas, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a tomar mucho café, pero la verdad es que muchas familias ahora están sustituyendo el café por el té. Entonces lo que queremos presentar más que todo es cuál es su composición química y si es tan cierto que el té no tiene cafeína como algunos piensan, ¿verdad? Entonces si está bien que lo hayamos sustituido por café o no. Bien, y es que una de las curiosidades es sobre nuestra presentadora y es que le gusta muchísimo el té, así que es uno de sus temas que más va a disfrutar en esta noche, ¿verdad, Naomi? Seguro que sí. Bueno, y entonces para ir empezando a como decía Jorge, en este tema que me llama mucho la atención y me gusta, ¿de dónde se deriva la palabra del té? Fíjense que la palabra del té tiene un origen que se cree, no históricamente, del suroeste de China. Se habla que por allá se manejaba un dialecto que se llama el dialecto Amoy y se llamaba a esta sustancia, porque es una planta, la planta del té, se le llamaba tisha. En inglés tea, como todos lo hemos escuchado, y en este dialecto tisha. Los holandeses lo empiezan a comercializar, la zona es una zona portuaria en esa época, se empieza a comercializar a nivel de Europa y queda ya el nombre de la palabra que todos conocemos como té. Bien, existen 3 variedades de té, a ver cuáles son. Deriva de una planta que se llama las camelias y la verdad es que es una planta perenne que puede alcanzar varios metros de altura. Lo que pasa es que realmente se controla porque para hacer la cosecha es difícil, ¿no? Sacar la cosecha de lo que es el fruto y la hoja que se utilizan para hacer las infusiones. La verdad, la planta es una planta perenne de hoja verdosa y una flor blanca o crema donde está una única semilla por flor. Y deriva de 3 especies, como usted nos estaba preguntando, que son las especies de las camelias, la Camellia sinensis, que esta se comercializa más que todo en China, Japón y el Tíbet. Están las camelias asámicas, que esas son de origen hindú, en India también se toma muchísimo té y se comercializa muchísimo té. Y las Laxiocalix, que esas se utilizan más que todo en la zona de Camboya. Y que obviamente los sabores son muy distintos. Depende mucho cómo se coseche, cómo se siembre, el tipo de hoja, la latitud. La planta necesita temperaturas y humedad elevadas, ¿verdad? Y que los lugares donde se hace
el sembrado, la planta, sean lugares sumamente altos. Sí, es que lo pregunto porque la gastronomía de los 3 lugares que nos mencionó es totalmente diferente. Entonces, en cada una de esas zonas posiblemente se esté dando una de las especies específicas, como estábamos mencionando anteriormente. ¿Cuáles son los beneficios que el té nos da? Fíjense que inicialmente se dice históricamente que el té se empezó a consumir no solamente por placer, sino porque realmente en el año 3 después de Cristo se creía que tenía propiedades medicinales, y eso no es nada nuevo ni nada malo, ¿no? Y ni tampoco es un error. Realmente tiene propiedades sumamente beneficiosas para lo que es la salud del ser humano, ya que puede perfectamente reducir el colesterol, disminuye obviamente los niveles de estrés, es un muy buen antioxidante, principalmente el té verde que nosotros conocemos y que tiene su nombre porque la planta no pasa por un proceso extra de oxidación como lo es el té negro, que también tiene otras propiedades. También nos ayuda mucho como antioxidante a lo que es el envejecimiento, a prevenir el envejecimiento, entre otras propiedades, múltiples propiedades, porque realmente contiene muchos compuestos químicos de los cuales vamos a hablar. Muy bien. A nivel mundial, ¿cuáles son los países que tienen la producción en su mayoría del té? Eso es muy interesante porque uno cuando escucha té siempre piensa en Reino Unido, en Inglaterra, porque ellos tienen hasta como la hora del té, ¿verdad? Y hay una hora, creo que es en las 3 de la tarde, que nadie se perdona ni nadie evita tomar té. Pero realmente los países productores del consumo de la planta del té están entre China e India, ¿verdad? Y ellos son los países que se están como peleando, ¿no? Con la producción, son muy cercanas a las toneladas métricas de té que producen al año, ¿verdad? Estamos hablando de millones, 1.7 millones, por ejemplo, China es más o menos lo que produce en el 2012, que eran los datos que estaban registrados, pero entre esos 2 países se pelean como la producción de lo que es la planta. Entonces podemos ver que por decir así, el mejor consumidor siempre es Reino Unido, pero los productores es China e India, porque sí, en Reino Unido se da hasta esa cultura, la cultura del té, la hora del té, y todo se basa como en eso, y ya las personas relacionan bastante Reino Unido y automáticamente es como el té. El té, ¿no? Es una cuestión cultural, lo respetan muchísimo. Y ellos que son como tan metódicos en los horarios y en las costumbres. Sí, realmente hablábamos de la producción, pero el consumidor mayor es Reino Unido. Y después le sigue Turquía, y también en la literatura habla de que dentro de los países de Latinoamérica estaría en el primer lugar Chile. Consumen muchísimo té, y a nivel mundial pues el consumo también ha crecido enormemente porque se ha creado como una cultura, ¿no?, de sustituir otras bebidas por el té, ya que vemos que tiene muchas propiedades y no solamente como un placer, como decíamos al inicio, ¿no?, de que tiene propiedades medicinales, al punto de que por ahí se dice hay una prevención del envejecimiento celular, o el té negro también disminuye los niveles de triglicéridos. Entonces muchas personas, en vez de acudir a la farmacología y a los medicamentos, están consumiendo té de manera más saludable y más natural. Por ejemplo, aquí en Honduras se acostumbra mucho a decir, bueno, si tiene gripe, tome té de tal cosa. Y bueno, hay muchísimos té que nuestros abuelos siempre usaban y recomendaban, inclusive para las mujeres embarazadas, para curar heridas. Y un montón de cosas que se usan en este tipo de test. Entonces significa que esto sí es cierto, no es un mito. No es un mito, porque cuando empezamos a estudiar la composición química vemos que sí, realmente tienen hierro, tienen vitamina C, que es una vitamina que se utiliza para la prevención de enfermedades de tipo resfriados e infecciones. Y entonces tiene un montón de compuestos químicos que nos van a ayudar a prevenir más que todo enfermedades. Obviamente algunos té van a ser específicos para algún tipo de dolor. Pueden también prevenir y disminuir un poco lo que es el dolor de una cefalea, de una migraña, pero son diuréticos también, podrían también ayudar a evitar la retención de líquidos en personas hipertensas. Pero acordémonos que el té tal vez solo va como a ayudar a prevenir o a disminuir un poco el daño, pero que si ya es una patología diagnosticada, tiene que llevar un control médico farmacológico, ¿verdad? Para, obviamente, mejorar o complementar el tratamiento que se le está dando a un paciente. Y todo eso entonces lo podríamos resumir en conocer cuál es la composición química del té, porque entonces, dependiendo de los compuestos químicos que vaya teniendo las diferentes variedades de té, entonces nosotros podemos asumir
que son para alguna cosa en específico. Específicas. Fíjense que también no es desconocido y creo que nuestras abuelitas por allá siempre nos saben más que nosotros y saben de plantas, y esta es una planta, y entonces saben que, por ejemplo, el tilo, la valeriana, la manzanilla ayudan a la ansiedad, ayudan al estrés, disminuyen aquellos niveles de estrés y ayudan a que las personas puedan conciliar el sueño de una manera más tranquila, ¿no? O más completa. Pero es que la verdad, la composición química del té se incluyen hasta 500 compuestos químicos entre orgánicos e inorgánicos. Muchos de los compuestos orgánicos que tiene el té, increíblemente, porque tampoco lo conocíamos tan a ciencia cierta, ¿verdad? Pero ya hay estudios, nos dicen que los compuestos químicos orgánicos que tiene están hasta en los lípidos, los glúcidos, Sí. Hay proteínas, hay vitaminas. Por ahí se habla de que hay vitamina A, hay vitaminas del complejo B, que ya sabemos para todos los beneficios que pueden producirle al ser humano. Hay fósforo, tienen vitamina E, entre otras muchísimas cosas, entre compuestos aromáticos que le dan este rico olor, ¿no? Y esa sensación de tranquilidad que a veces nos genera también el tener un té y una infusión para consumirla. Pero aparte de los orgánicos, tenemos también compuestos químicos de tipo inorgánico, y entonces ahí vienen todos los minerales que nos van a ayudar hasta para la prevención de la anemia, porque tienen hierro, tienen calcio, tienen muchos minerales que van a tener una función específica en el cuerpo y que obviamente nos van a beneficiar al buen funcionamiento del sistema, de lo que es el ser humano. Bien, aparte de disfrutar entonces de un rico té, también nos puede ayudar a prevención o a reducción de algún tipo de problemas de salud que usted padezca, pero como decía la licenciada antes, no es lo recomendable llevar un tratamiento bajo el estricto control médico. Es necesario llevar un estricto control médico, así que es mejor que usted asista a un médico y lleve ese control. Bien, temas como siempre interesantes. Espero que Naomi haya disfrutado también, haya aprendido mucho acerca de lo que le gusta mucho. Ahora yo sí le voy a pedir que un día hablemos sobre el café, porque habemos muchos algo muy amantes del importante, café. solo para terminar, sí tiene cafeína. Los té. Los té tienen cafeína, solo que se llama teína. En el té se llama teína, pero sí tienen un porcentaje de cafeína, además del 75-78% de agua. Wow. ¿Ok? Entonces la gente que dice voy a quitar el café para dejar de consumir cafeína, el té tiene teína y tiene teofilina. La teofilina se utiliza para control de asma, por ejemplo, en niños o en personas que tienen problemas asmáticos de respiración. Entonces tiene esos dos componentes, no estamos disminuyendo las cantidades de cafeína al sustituir el café por el té, tienen lo mismo. Significa entonces que aquellas personas que dicen, pues yo he conocido personas que dicen, bueno, ya quiero dejar de tomar café porque es muy dañino y lo voy a reemplazar por una tacita de té. Entonces están exactamente en lo mismo. Están tomando cafeína. Nada más que diferentes sabores. Teína. O sea Sí. que la teína viene siendo el mismo efecto que la cafeína en el café. Sí, Tiene es el lo mismo mismo. efecto. Sí. Interesante, no lo sabíamos. No lo sabíamos. No lo sabíamos y me imagino que usted también ha aprendido junto con nosotros. Así que le pedimos que por favor siga acompañándonos, el programa aún no termina y vamos a seguir viendo temas interesantes. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Al regresar venimos con el segmento Así es la vida junto al magíster Javier García y vamos a hablar sobre extraterrestres, así que muy interesante. Quédese con nosotros, ya regresamos. Muy buenas noches y seguimos en su programa Vamos a Descubrir en este segmento de Así es la vida. En el segmento anterior estuvimos platicando con la licenciada Rosana en cuanto al té, la composición que tiene, si sirve para el estrés, sirve para dormir, diferentes usos que nosotros les podemos dar. En este segmento estamos platicando que si existirá la vida extraterrestre. Estuvimos viendo esto del té y podríamos decir, ¿los extraterrestres tomarían té? ¿Cuál sería esa cultura que avala de cierta manera la existencia de la vida extraterrestre? En este segmento de Así es la vida estamos con el magíster Javier García. Buenas noches. Hola Naomi, buenas noches. Tenemos esta pregunta entonces, ¿existe la vida extraterrestre? Bueno, la única vida conocida al momento es la vida en la Tierra, ¿sí? Partimos de ese hecho, pero hay una serie de argumentos que estarían apuntando, estarían defendiendo la idea de que no estamos solos. Independientemente haya habido tanta búsqueda infructuosa, independientemente haya tanta
cuestionamiento detrás de algunas tomas, si son reales, si no lo son, si son ridículas, si son potencialmente ciertas. Independientemente de toda la cultura popular que se ha generado, que se ha construido atrás de la vida extraterrestre, sin duda hay, y principalmente una razón estadística por la cual creemos que la idea que estaría soportada es un sí existe. ¿Mm? Porque, y es puramente estadística, hay un señor, un astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. Es un físico célebre porque aparte de ser estudioso de esta área, él es le gusta el show, él es una persona con mucha facilidad para hacer presentaciones y toda la cosa, y también porque es la persona en el meme de ay sí, que llegó a ser más famoso en algunos círculos sociales por eso que por sus miles de papers que ha escrito. Pero esta persona para preguntas de este tipo parte de lo siguiente: el universo es tan grande, y lo comparan lo siguiente, que la cantidad de planetas que existen, si nosotros agarráramos todas las palabras que todas las personas han pronunciado a lo largo de toda la historia, todas las palabras, todas las personas a lo largo de toda la historia, cada una de esas palabras no sería mayor al número de planetas que existen en nuestro universo. Entonces ahí hay un tema estadístico donde decimos, bueno, entonces, ¿cómo es posible de que la vida existiera en un único planeta? Sí. Y entonces ese es el primer argumento detrás de existe la vida extraterrestre, empieza ahí, empieza en ver que nosotros somos un sistema solar que está generado por estrellas. Todo, absolutamente todo lo que existe está formado de cosas de estrellas, de polvo de estrellas. Los primeros elementos químicos, los primeros metales pesados, las primeras formas de todo lo que compone ahora el mundo, de todo lo que conocemos en este planeta y en otros, salió de un mismo origen. Salió de explosiones de estrellas que empezaron a ser los primeros átomos de calcio, de carbono, de oxígeno, de hidrógeno. Entonces, eso generó que todos tengamos una raíz en común. ¿Cuál es la segunda razón? Lo que vemos en pantalla ahora. Se ha descubierto una serie de organismos que son extremófilos, o sea, amantes de las condiciones extremas. En este caso vemos en pantalla los tardígrados, o los osos de agua. Fueron descubiertos en Italia y tienen apariencia como de cerdito y aguantan cualquier cantidad de calor, cualquier cantidad de frío, cualquier cantidad de hambruna. En el espacio son organismos que tienen supervivencia sin mayores condiciones artificiales generadas. Entonces tienen esta resistencia extrema y son animales terrestres. O sea, nosotros tenemos tardígrados, es un filo súper chiquito, pero son carnívoros, por cierto, pero que, y ahí están en una imagen de laboratorio, de un microscopio. Pero lo cierto es que, ya luego vamos a hablar de otro tipo de condiciones como la que está en pantalla, que son los animales extremos, adaptados a condiciones extremas. Entonces, si eso sucede en la Tierra, ¿qué pasará en otros planetas? O sea, donde las condiciones no son exactamente iguales que las que tenemos acá, pero que sabemos que en nuestro propio planeta hay animales capaces de soportar esos extremos climáticos o extremos de condiciones puras necesarias para la vida, ¿verdad? Entonces, eso es un factor. El siguiente es que ya se han empezado a encontrar planetas similares a la Tierra. Sí. En el momento en el que estábamos platicando sobre las condiciones, hubo una duda que surgió con respecto al agua, si realmente es uno de los factores que condiciona que haya vida en otros planetas. ¿Qué pasaría si en otros planetas se encuentra agua? Correcto, y por ejemplo, porque ese es un factor determinante. Sí. Cuando se empezaron, ¿cuál es el planeta, Naomi, más famoso por tener vida marciana? Marte. Marte. Y siempre se le ha dado esa fama. Y cuando mandaron las primeras misiones exploratorias, la idea era ver si había agua en Marte. ¿Qué cosa tiene que ver extraterrestres con agua? ¿Verdad? Para empezar, y si pensamos en la trascendencia del agua para la vida, nosotros en algunos programas antes hablamos de la huella hídrica y que cuánta agua se gasta para producir carne, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiene que ver con biología eso? Justamente que la vida depende del agua. O sea, las primeras formas de vida no salieron en la Tierra, salieron en el agua. Los primeros seres unicelulares, las primeras algas, las primeras plantas, los primeros animales, son animales acuáticos. O sea, ¿por qué los anfibios son la transición entre el agua y la Tierra? Porque empezó allá. Sí. Porque es lo que proporciona todas las condiciones necesarias para hacerla posible. En nuestro mismo organismo, la comida que consumimos y todo, parte de que haya agua, de que haya oxígeno jalando toda esa cadena
en un momento azúcar para transformarla en energía. O sea que el agua es fundamental. Por ello, el hecho de encontrarla es una probabilidad extra de que la vida exista. Entonces esa es una condicionante, pero también podríamos hacer la pregunta, ¿existen algunos planetas similares con la Tierra? Lo existen y lo miramos en la imagen anterior, ahí se miraba un planeta que se llama Kepler 225b, que son países que han tenido similaridades con la Tierra en función de temperaturas, en función de condiciones climáticas, etcétera. A pesar de que lo que vemos acá en la toma anterior era el extraterrestre típico de Hollywood, Sí. que era un humano chiquito y verde, esa es la concepción hollywoodense de la vida. Eso le iba a preguntar, ¿cómo sería la apariencia física? Para no meternos tanto en detalles de la genética, pero sí más o menos la apariencia física, ¿cómo sería? Porque si nosotros vemos se nos viene a la cabeza solamente esa imagen. Cuando decimos un extraterrestre, lo vemos tal cual lo tenemos en la pantalla. Fíjese que el mismo señor Neil Tyson achaca un poco eso a Hollywood, porque dice, ¿cómo es posible que haya tan poca creatividad? Porque vea, usted mire un ceibón como el que está en San Juancito, que es una cosa que estuvo en San Juancito y que se le llevó el huracán Mitch. Mire una serpiente, mire un chancho y mire un zancudo y trate de convencer a alguien que no es de este planeta, que todos vienen de la Tierra, y le van a decir, en serio, esa diversidad, todas esas cosas son vida, a pesar de que no se parecen en nada uno con otro. A pesar de eso, en Hollywood siempre los extraterrestres son humanos chiquitos, 2 ojos, 2 fosas nasales, una boca, 2 brazos, 2 piernas. Y entonces... Y la cara así como cónica, la forma de la cara. Pero en esencia un humano, nos estamos viendo nosotros ahí un poquito más grotescos para nuestros estándares de belleza. Pero lo cierto es que la vida lo hace tiene cualquier cantidad de diversidad. En pantalla lo que vemos es un ejemplo de lo que se le llama evolución convergente, que es cuando dos seres completamente distantes filogenéticamente, o sea, de origen evolutivo, uno de otro. Aquí tenemos un reptil al lado izquierdo y un rinoceronte al lado derecho. O sea, son cosas totalmente diferentes. Uno es un mamífero, otro es un reptil. Los dos llegaron a desarrollar cuernos. ¿Y por qué estamos hablando de esto cuando hablamos de los extraterrestres? Porque lo que quiere decir ese proceso es que el medio nos forma, el medio nos da forma, el medio nos hace adaptarnos a las condiciones. Entonces, para un extraterrestre sería exactamente igual. Hay un enfoque que se llama mecanicista, que lo que hace es estudiar cómo ha sido la evolución en los humanos y cómo el humano ha generado pelo para tal cosa, piel para tal cosa, uñas para tal cosa, ojos para tal cosa, en respuesta al medio, y entonces aplica esa misma lógica a dar lo que sería la forma de un extraterrestre. Entonces, analizando el medio, entonces viene todo un proceso de selección natural y de adaptación, como el que vemos acá, que aunque no estén emparentados, los dos llegaron a desarrollar eso, y lo vemos en el océano también, un delfín y un pez. Uno es mamífero, otro es un pez. Están bien lejos evolutivamente, su ancestro en común está bien lejos, pero lograron tener los dos, desarrollar aletas, desarrollar cola, desarrollar estructuras muy útiles para su vida acuática. Entonces lo mismo sucede por ejemplo, con estos organismos. Entonces, ¿qué nos dice eso y cómo amarramos eso con extraterrestres? Que sería, en cualquier caso, sea como sea la situación, sería el medio el que va a venir y le va a dar una forma X o Y a un extraterrestre. Que eso vendría siendo más o menos lo que uno percibe de la idea de la evolución, esa adaptación que los mismos seres vivos, llámese seres vivos, han tenido que adaptar sus propias condiciones para, valga la redundancia, irse adaptando al ambiente en el que ellos están. Correcto, al ambiente en el que ellos están. Entonces, vemos en pantalla, por ejemplo, cómo sucede exactamente eso que usted comenta. Lo que vemos en pantalla son 3 opciones de extraterrestres adaptándose a su medio. El desarrollo de esta imagen estuvo a cargo de un equipo de astrobiólogos, ya no astrofísicos, sino que astrobiólogos, los que aplican la vida a las condiciones del espacio, del universo. Y entonces lo que tiene aquí es un organismo que está estructurado en 3 niveles. Uno, a nivel molecular, donde simplemente hay afinidad de átomos de carbono, como pasa en la naturaleza, que se pega con hidrógeno, que se pega con esto, y que entonces hace piececitas más grandes de lo mismo, que de alguna manera responde al medio, pero que no tiene una forma en específico. Esa sería la primera figura, la que tiene la letra A. El nivel más sencillo de todos, todavía no hay células, sino que simplemente moléculas por afinidad juntas.
pero que están conformados por ciertas moléculas dependiendo de su entorno, de lo que su entorno le permite adaptarse. El segundo que mirábamos en pantalla era un nivel más complejo, donde ya es un organismo unicelular, como tenemos nosotros algunos, que con flagelos, con cilios para locomoción, con estructuras para alimentación, pero que está conformado de los primeros, está conformado de células. Y el tercero ya es un organismo complejo, como nosotros, con muchas formas, es un organismo polimórfico, o sea que ya tiene tentáculos, que tiene un vela arriba, que tiene cilios, que tiene flagelos, que tiene todas estas adaptaciones que le permitirían a él sacar lo mejor del medio y tomarlo para su provecho y desechar sus residuos y funcionar como normalmente funciona la vida. Entonces, esta es una visión de 3 niveles de complejidad de cómo podría verse la vida extraterrestre en función de una de las posibles características del complejísimo medio en que pueden vivir, como sucede en la Tierra, con el árbol de la ceiba que vimos, con la serpiente, con el zancudo, con el chancho, muy diferentes todos, porque su origen es diferente, su evolución viene de puntos diferentes. Entonces, acá pasaba lo mismo, ya un organismo muy complejo, lo desarrolló el mismo equipo de astrobiólogos, y lo que muestra es cómo lograría un organismo, luego de pasar del nivel más simple a un nivel donde ya hay funciones coloniales, o sea, de órganos funcionando estructuradamente con diferentes funciones. Entonces vemos esa especie de tentáculos que se escapan del organismo central y cómo arriba tiene unas estructuras especiales como para captar temperaturas. O sea, son apreciaciones, son versiones ilustradas ficticias, por supuesto, porque nada de esto se ha visto en campo, no se ha encontrado la vida en otro lugar, pero pensadas bajo un mecanismo completamente verídico, que es el de la adaptación y de la selección natural, donde los organismos más aptos sobreviven, adaptándose a su entorno, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablar de extraterrestres es hablar de biología, es hablar de procesos de la vida. Sí. A pesar de que en ningún momento se haya encontrado uno científicamente respaldado, ¿verdad? Claro, hay tomas de baja resolución de un celular dado vuelta, donde se vio que pasó. O las imágenes estas en el cielo, de repente que se forma algún tipo de nube o algo y la gente dice, un platillo volador o alguna cosa. Sí, y para eso contribuye mucho la cultura popular que se ha generado alrededor de eso. Cualquier cosa que está volando, es un extraterrestre, porque es lo que está en el inconsciente colectivo de las personas, pero sabemos que si es vida extraterrestre, es entonces vida, y es dentro del campo de la biología, y habrían muchos procesos compartidos con nosotros, porque tenemos ese origen común. Miramos, todos estamos hechos de estrellas, y eso parece poema, pero es cierto, todos estamos hechos de polvo de estrellas. En algún momento del nacimiento, cuando las estrellas explotan como parte de su ciclo de vida, entonces se hace esa diseminación de átomos, de diferentes cosas, de carbono que después vino aquí a formar azúcares, que vino a formar proteínas, que vino a formar grasa, pero que salió de ese origen común. Entonces es interesante porque estamos conectados al universo a nivel atómico, ¿verdad? Interesante. Entonces podríamos concluir con este segmento y por el aporte que nos dio usted refiriéndose a los astrofísicos, que los 3 niveles de complejidad que nos comentaba usted en esta imagen anterior, tiene que ver que hay una variación en cuanto a las apariencias, así como en la Tierra tenemos diferentes apariencias con los seres vivos que habitamos en esta Tierra. Entonces podría ser que si existieran los extraterrestres, tendrían también diferentes apariencias, no necesariamente la que nosotros tendemos a imaginarnos cuando hablamos de extraterrestres. Correcto, y que sería una respuesta directa a su entorno, a su ambiente, a las condiciones muy similares o muy diferentes al nuestro, pero a sus condiciones. Entonces ese proceso de adaptación es una cosa que da la forma a la vida. Excelente, muchísimas gracias, Magíster Javier, por instruirnos en este tema que es tan valioso y tan interesante, que nosotros podamos conocer un poco más sobre este tema, al igual que todos los demás temas que tocamos en su programa vamos a descubrir. Seguimos entonces después de la pausa con Noticiencia, ¿verdad? Entonces, para que se queden con nosotros y nos acompañen a descubrir cuáles son las noticias internacionales y nacionales que tenemos con respecto a la ciencia.
Buenas noches tengan todos queridos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Noticiencia, en el cual abordaremos temas de índole nacional e internacional, todo en el ámbito científico. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Fanny. Muy buenas noches tenga cada uno de los televidentes que nos sintonizan desde ya. Y como lo mencionó Fanny, hoy les traemos noticias tanto nacionales como internacionales. El día de hoy les estaré hablando acerca de una gran noticia, pues que muchos científicos han descubierto la cura del cáncer de colon en ratones. Y también, entre otras noticias, Holanda trae su primer planta de energía solar en el mar. Entre otras noticias, tenemos lo que es la experimentación de ratones. ¿Para qué? Para decir adiós a la calvicie. Para dar inicio a estas noticias muy interesantes, entraremos con una noticia que tiene que ver con esta casa de estudios, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿En qué consiste? La universidad ha lanzado un proyecto innovador en cuanto a la enseñanza. Este proyecto innovador es oficial, ya que trata de la tradición a la innovación. Esta innovación data de lo que es el TUIN, proyecto TUIN. Más que todo, tiene que ver con lo que es el centro INTEX, más que todo conocido como el Instituto de Innovación Tecnológica. Según criterios de nuestro querido rector, el doctor Hermes Adubín, entra en vigencia lo que es este año de fortalecimiento de la calidad, la equidad y la pertinencia. Según también nuestra directora, la licenciada Lea Cruz, del Instituto de Innovación Tecnológica, INTEX, este proyecto nos va a ayudar a fortalecer lo que es el proceso de enseñanza en cada una de las aulas. ¿Por qué? Porque van a haber innovaciones tecnológicas para poder lograr una enseñanza eficaz, una enseñanza de calidad. Yoseli, ¿qué le parece esta noticia? Realmente es una gran noticia, pues que en casa, dentro de nuestra universidad, tendremos innovaciones dentro de las aulas. Y en otras noticias también de estudiantes universitarios de la Universidad Utrecht de Holanda y junto con los colaboradores de la empresa Oceans of Energy, ellos pues estarán construyendo lo que es la primera planta de energía solar en el mar. Realmente es una gran noticia, pues ellos como país han sido uno de los primeros pioneros en emprender recursos de energía renovable, y esta es una de las propuestas que ellos han traído el día de hoy, pues el de proyectarse con una energía de planta solar en el mar, a pesar de que sea en mar abierto, pues y se enfrentan pues a lo que es el oleaje y muchos vientos. Son una de las grandes dificultades que ellos van a tener, pero sin embargo ellos constan en traer este proyecto y que les dure por lo menos 3 años en poder construirlo. Qué interesante proyecto a nivel de Holanda, ¿verdad? Y sería muy increíble que pues, como país, como nación, nosotros pudiéramos implementar esta estrategia de poder realizar lo que es la energía solar renovable en lo que es los mares o costas de nuestro país, ya que estamos enriquecidos porque nos bañan, ¿verdad?, lo que es el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, otra de las noticias muy interesantes, Jocelyn y querido auditorio, déjenme decirles que podemos decir adiós a la calvicie. Este adiós a la calvicie ha sido logrado a través de una piel pilosa, con lo que son las células madres de ratones. La utilización de las células madres de ratones nos permiten el poder dar la investigación en cuanto a lo que son los medicamentos, el uso o tratamiento. Entonces, el poder realizar y encontrar una estrategia que ayude a lo que es la prevención de la calvicie, más que todo nos da otra pauta en que pues ya dejemos de realizar lo que son los ensayos en lo que son los animales. Sabemos que esta célula madre, en cuanto a la piel pilosa, consta de 5 a 6 células normales, pero en una piel normal, esta data de hasta 20 tipos de células, que nos va a ayudar más que todo a poder prevenir lo que es la calvicie. ¿Jocelyn? Realmente es una gran noticia, Fanny, para todas aquellas personas pues que padecen de lo que es la calvicie, y también para todos los defensores también de animales, pues ya no se estarán haciendo ensayos en laboratorios con ratones a partir de ese nuevo tejido que se puede practicar no solamente pues a través de evitar la calvicie, sino que también pues pueden ensayar también muchos medicamentos y otras cosas. Aparte
de esa noticia, también traemos otra noticia con ratones, pues muchos científicos de la Universidad de Investigación Biomédica de Barcelona también han realizado estudios científicos y han logrado la cura del cáncer en ratones. Este estudio les llevó casi 4 años, pues junto con la compañía de otro científico, Edward Battle, ellos han introducido lo que fueron mutaciones en ratones de colon, y pues ellos han desarrollado también lo que fue la neutralización de la hormona TGF-beta. Esta es la hormona pues que a ellos les ayudó a neutralizar e inmunizar lo que es el colon, y así poder evitar que en estos ratones pues vuelvan a existir otra vez lo que se llama tumores de colon. Esta es una gran noticia, pues a partir de esta práctica se va a poder desarrollar también en personas. Claro que llevará mucho tiempo también en desarrollarse para poder practicarlo en personas, pero ya es un muy gran avance de que puedan haber curado la cura del cáncer de colon en ratones. ¿Qué le parece, Fanny, esta noticia? Qué interesante invención va y descubrimiento, y sobre todo la práctica experimental, en este caso con los ratones. Sabemos de que ya pudieron curar lo que es el cáncer de colon en ratones. Entonces la primera instancia que nosotros a veces tenemos es que puedan lograr y llevar a cabo este experimento científico en el ámbito de la salud y sobre todo poder curar el cáncer de colon, pero en los humanos. Jocelyn. Así es, Fanny. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos en una emisión más de su segmento Noticiencias. Bueno, recuerden seguirnos en Facebook o buscarnos en Facebook, realizar lo que son sus comentarios, sugerencias. Si ustedes tienen una noticia que nosotros podamos brindarles al público, pueden realizarlo. Envíenos sus comentarios o sus sugerencias a nuestra página de Facebook en Vamos a Descubrir CCN. Y recuerden que más que todo nos pueden sintonizar los días viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10.